cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo dando los agradecimientos a Andrés Villegas, quien está detrás de cámaras. Gracias a él es posible que este programa se esté emitiendo ininterrumpidamente. Vamos a cumplir el 7º año de una emisión ininterrumpida todos los jueves de 8 a 9 de la noche, trayendo temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y, por supuesto, de la comunidad en general. Es un aporte que Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de los trastornos mentales y especialmente de las conductas adictivas, y además Red Estigma, la Red Internacional para la Reducción del Estigma. Lo que buscamos precisamente es eso, sensibilizar a las personas, mostrarles opciones, posibilidades, para que a través de los expertos que nos acompañan todos los jueves puedan encontrar elementos que les ayuden a mejor vivir. Porque fundamentalmente, como dicen los estoicos, el propósito fundamental de la vida del ser humano es alcanzar la serenidad, el equilibrio interior, independientemente, por supuesto, de todas las vicisitudes, de todas las dificultades a que nos hemos enfrentado nosotros los seres vivos. Eso es parte, digamos, de nuestra vida. Hoy precisamente tenía un taller con un grupo de personas y les planteaba inicialmente antes de la meditación que vivir es un gran reto. Nosotros nos hemos enfrentado a muchas situaciones que en un momento dado nosotros debemos tener esa serenidad interior para afrontarlas de manera exitosa. Antes de comenzar el programa, siempre hago una plegaria a nuestro Creador. Y esa plegaria es para que nosotros, los seres humanos, entendamos que la evolución como especie solamente se da en la medida en que seamos solidarios, en la medida en que seamos fraternos, en la medida en que entendamos que los seres humanos somos hermanos, independientemente de qué parte hayamos nacido, en qué parte geográfica, en qué país, somos hermanos. Y el propósito fundamental de la evolución del ser humano tiene que ser precisamente ese: ser solidarios, ser fraternos, ayudarnos para que aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad puedan tener una vida digna. Por eso yo pido que cesen tantos conflictos, tantas pugnacidades que hay a nivel global, las guerras que se están dando, por supuesto, a nivel de los hermanos países de Rusia, de Ucrania, de Israel, con el grupo Hamas, Palestina, en fin, que cesen todos esos conflictos y especialmente en nuestro país, que está tan polarizado, que entendamos un principio fundamental.
los colombianos somos hermanos y como hermanos debemos trabajar unidos para sacar adelante este bello país. Que así sea. Bueno, el programa de hoy es muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de diálogos álmicos. Una psicóloga y un psiquiatra conversan sobre la relación entre ciencia y espiritualidad, algo que nosotros hemos tocado en otros programas, pero que en este momento me permito conversar con alguien que es experto en el tema. Nos acompaña en el día de hoy desde el hermano país de Argentina, desde Córdoba, la doctora Cecilia Schwarz-Baruch. Cecilia es neuropsicóloga, especialista en medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología, es docente universitaria, conferencista internacional sobre temas relacionados a la gestión del estrés y las emociones. Es miembro de AMEPINE y de Red Estigma. Recientemente estuvo por acá, por Colombia, estuvo en la ciudad de Medellín haciendo estos talleres que ella está realizando en ese momento a nivel de Latinoamérica, también en España, y tuve la oportunidad de compartir con Cecilia algunos momentos que para mí siempre son muy gratos porque nos une una amistad ya tenemos, Ceci, algunos años de estarnos conociendo y de estarnos compartiendo. Para mí, por supuesto, es un honor presentarte y darte los agradecimientos por aceptar participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido y un abrazo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Uriel. Para mí ha sido una bendición, uno de los regalos que tuve en el 2023, que tú me compartieras tu familia y que me dejaras entrar en ella y conocerla y poderla disfrutar. Así que siempre vas a tener mi compañía y mi estar en ti, porque no hay mayor regalo que el que me brindes tu familia, que es lo que hiciste para mí cuando estuve hace un mes atrás. Muchas gracias, Cecilia. Me honro pues con tu amistad. Bueno, vamos a comenzar, Cecilia, un tema que si nosotros hubiéramos tocado este tema hace algunos años sería un tema tabú. A mí me gusta contar muchas historias, ¿no? Cuando yo comencé a formarme en psiquiatría, estamos hablando de hace ya casi 40 años, me consideraban como alguien esotérico. Y de hecho yo perdí el nombre, no me decían Uriel, sino me decían Swami. Swami es un término para las personas que no tienen como esta información. Es un término que se utiliza mucho en Oriente para indicar Swami como maestro de sí mismo, aquella persona que está formándose de manera constante, de manera permanente. Pero ellos no los hacían, mis colegas, como un halago, sino más bien como una forma de burlarse, ¿cierto? Porque para ellos era incompatible hablar de ciencia y hablar de espiritualidad. Pero en este momento, con el desarrollo de la ciencia, especialmente los últimos avances que hay en mecánica cuántica, en los conceptos de la energía, en las nuevas áreas como la medicina de la mente y del cuerpo, la psiconeuroinmunoendocrinología, todas estas ciencias han provocado una gran revolución en la comprensión del ser humano. Por eso, hablar de espiritualidad en este momento, los que trabajamos en la ciencia, es una necesidad para quienes queremos tener una comprensión global, una comprensión holística del ser humano. Pero entonces, como vamos a hablar de dos elementos, por un lado, la ciencia y la espiritualidad, para al final centrarnos en la espiritualidad, por supuesto, hablemos sobre unos conceptos muy básicos, muy generales, especialmente el concepto de la ciencia, como ha sido conceptualizada, Ceci. En realidad, cuando la ciencia no surgió en el inicio del ser del hombre. La ciencia como estudio, como método de la parte de la materia, de la parte de las ciencias naturales que llaman, para comprender el universo, lo que fue haciendo es ir escindiendo, ir separando cada una de las partes de la realidad, cada una de las partes de nuestro ser, para poder buscar un poco más de comprensión. Pero si hablamos de los grandes científicos que tuvo la historia, desde Darwin, Planck,
Einstein, cada uno de ellos, todos ellos, han sido profundamente personas espirituales. ¿Y qué quiero decir con esto? Para poder comprender la dimensión del universo, no tienes que separar, tienes que unir. Y justamente cuando hablamos de unión, hablamos de aquellas dimensiones, no solamente las que se dan desde la materialidad, sino las que no se ven en la materia, pero no porque no se vean, no existen. Y ahí es en donde está gran parte del error que los científicos, y yo me considero una, de hecho, han cometido a lo largo de la historia, queriendo decir o expresar que aquello que no puede ser demostrado por el método científico no existe. Y porque no existe en la materia, demostrable por un método creado por el hombre, no tiene existencia en la realidad. Y en la realidad, si nos ponemos a ver, ¿qué es? La realidad es tal cual mi cerebro, mi ser, mi mente, percibe algo de acuerdo a las creencias que yo tengo guardadas. Entonces, la realidad es totalmente subjetiva y teñida por mis propias creencias. ¿Y quién ha puesto una creencia? ¿Quién ha enseñado? ¿Quién ha imbuido en mí una creencia determinada? La sociedad, la mayoría de las veces. Entonces, el hablar de ciencia como en oposición a lo espiritual es un gran error, porque lo que nosotros somos una parte álmica, lo que es el tema de los diálogos álmicos, una parte intangible, no material, que es nuestro ser, dentro de nuestro verdadero ser, el yo mismo, el sí mismo que hablaba Jung, en una caja, en un cuerpo, en una materialidad a través de la cual eso que es inmanente se expresa. De ahí que no hay algo que sea más importante que otro. No hay un cuerpo más importante que un alma. No hay un espíritu y una espiritualidad y una ciencia. Hay una unidad porque somos una unidad. Y si no nos miramos desde esta integralidad que es nuestro ser, en realidad estamos teniendo una visión fragmentada, una visión esquizofrénica de nosotros mismos y una vida también escindida. No sé qué opinas sobre eso. Estoy completamente de acuerdo y esto ha sido una discusión que se ha dado a lo largo de la historia del conocimiento del ser humano. Y eso arranca desde la misma filosofía, ¿no? Cuando se hace la distinción o la separación entre idealistas y materialistas, ¿no? Y como en la ciencia y en el conocimiento humano todo es pendular, ¿cierto? Todo es pendular. Inicialmente, como tú decías, el ser humano tenía un desconocimiento absoluto de los fenómenos naturales y entonces la lluvia era atribuida a un determinado fenómeno, llámese un santo, llámese a ciertos rituales que hacían, porque había un desconocimiento, ¿cierto? Total acerca de por qué ocurrían las lluvias, por ejemplo, por qué sucedían los truenos, por qué sucedían los sismos, en fin. Y entonces, como no había una explicación desde el punto de vista natural, desde el punto de vista científico, comenzaron toda una serie de elaboraciones, por supuesto, para tratar de explicar un fenómeno. Porque nosotros sabemos que el ser humano, cuando no encuentra una explicación para algo, entra en un estado de angustia, entra en un estado de ansiedad y entonces debe darle, digamos así, una explicación, así sea una explicación como se hacía inicialmente, una explicación mágica, ¿cierto? Pero llegó el gran desarrollo de la ciencia y el péndulo se fue hacia el otro extremo. Hacia la racionalidad. Hacia la racionalidad, exactamente, hacia la racionalidad. Y entonces hemos llegado al punto en el cual se plantea, bueno, tú has dicho muy bien lo que tiene que ver con lo de la ciencia, ahora vamos a hablar un poquito de espiritualidad y la segunda parte la vamos a dedicar completamente acerca de cómo podemos nosotros abordar
desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la investigación, la dimensión espiritual, que eso es fundamentalmente el programa del día de hoy, pero no podemos nosotros dejar por un lado la ciencia, como decías muy bien, Cecilia, el estudio de los fenómenos naturales a través de la investigación, a través de la observación, a través de la que se reproduzca, digamos, ese fenómeno, a través de las evidencias científicas, en fin, toda una cantidad de leyes que rigen lo que tiene que ver con la investigación desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Pero el punto central, el punto de quiebre y que yo planteaba al inicio, pero antes de seguir, quiero hacerles una invitación a quienes nos están siguiendo ahora. ¿Desde qué sitio nos estás acompañando? ¿Desde qué ciudad del país? ¿Desde qué ciudad de Colombia? ¿Desde qué país hermano nos estás acompañando? Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, ¿qué opinas acerca de este tema, de este diálogo entre la ciencia y la espiritualidad? Yo hablaba con Cecilia ahora antes del programa. Nadie tiene la última palabra, ¿no? En este tema. Entonces, cualquier opinión, cualquier concepto que tengas, qué bueno que lo puedas expresar. Como siempre hacemos en la segunda parte, vamos a dedicarle principalmente a las personas que dan sus conceptos, que dan sus opiniones, porque todas estas opiniones, reitero, son muy valiosas. Entonces, eso es algo que nosotros apreciamos sobremanera. Bien, el segundo aspecto, ya hablamos sobre los conceptos generales de la ciencia y el segundo aspecto es sobre la espiritualidad. Como decía, la espiritualidad es algo que en la ciencia, en la investigación, los que trabajamos en esta área, mente-cuerpo, medicina de la energía, medicina de la conciencia, la psiconeuroinmunoendocrinología, estos son conceptos que se han ido sistematizando, ¿no? Últimamente. Y Cecilia habló acerca del doctor Carl Gustav Jung, por ejemplo, cierto que fue una de las personas, un gran médico psiquiatra, que él comenzó a tener una serie desde muy pequeño, cuenta la historia en su autobiografía, desde muy pequeño comenzó a experimentar una serie de sensaciones, una serie de experiencias no ordinarias, ¿cierto? Que la gente habitualmente no hablaba acerca de eso. Y Jung, como buen científico, porque eso es ser buen científico, comenzó a indagar, a mí, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Será que esto que me sucede a mí le sucede a otras personas? Y me acuerdo que él hizo un estudio pionero en el cual hablaba acerca de la comunicación con los seres fallecidos. Entonces hizo una pregunta a un grupo de personas allá en Europa y le preguntaba, ¿usted ha tenido contactos o ha tenido experiencias con personas, con familiares que han fallecido? Y yo, sorpresa, el 85% de las personas le confesó que de una u otra manera había tenido ese tipo de experiencias. Y Jung habló de fenómenos muy interesantes como el fenómeno de la sincronicidad, que vamos a hacer énfasis, o sea, la conexión nuestra con el universo. Entonces, esos son temas que cada vez necesariamente nosotros debemos debatir, Cecilia. De hecho, tú tienes una invitación, ¿no? Ahora que tuvimos la oportunidad de conversar acá en Colombia, y es que nos vamos a reunir un grupo de investigadores de América y, por qué no, también de España, que trabajan en esta área para escribir a muchas manos diálogos sálmicos, ¿cierto? Un texto que sea como un sueño de hace muchos años. Exactamente, que sea como un referente y que nos sirva a nosotros para los que trabajamos en esta área. Cecilia, hablemos entonces, como ya definimos un poco concepto de ciencia, hablemos algo de espiritualidad. ¿Qué es eso de espiritualidad? En realidad, la espiritualidad para mí es el poder asentarme en mi verdadero ser, en lo que está guardado en lo más profundo de mí, en lo que me conecta con lo, como quieras llamarlo, con lo divino, con lo esencial, con eso no entendible desde la razón, pero que le da la razón a mi existencia y que me permite caminar hacia una vida con mayor sentido.
lo que le da sentido a mi existencia es el poder hacer que mi alma, que mi espíritu, o como quieras expresarlo, como cada uno desde su creencia lo exprese, pueda hacer que me convierta en mejor persona. ¿Cuál es la finalidad última de mi ser? Poder ser una persona compasiva, amorosa, dar, sentirme plena, íntegra, feliz en lo que puedo entregar al otro. ¿Y desde dónde puedo entregar mi integralidad? Desde mi yo más profundo, no desde mi ego, no desde lo que se muestra y la gente coge de mí por fuera, sino cuando tú puedes penetrar en mí y conocer esa parte intangible que es lo que me hace realmente valiosa. Entonces, mi cuerpo es solamente, mis palabras solamente son la posibilidad de expresar todo ese universo divino, sabio, profundo que hay en mí. ¿Y en qué consiste mi función en este plano, en este mundo? En poder transitar los caminos que me lleven a crecer, a aprender, a desarrollar, a encontrar esa sabiduría que está en mi parte más profunda y poderla compartir, poderla sembrar en ti, poderla transmitir, poder hacerla llegar y que entre esa semilla en otro para que ese poquito de luz, para que ese poquito de trascendencia que yo intento a través de mí pueda llegar también a ti. Para mí eso es ser espiritual, no es ser religioso, porque de hecho yo me considero una persona espiritual y estudio la Biblia, estudio las razones que no entiendo desde hace muchos años con maestros y no soy una persona que lleve prácticas religiosas dentro de una familia que sí lo es. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, no necesariamente hablamos de religión. No necesariamente ya hablamos de dogmas y prácticas hechas por los hombres hacia afuera, sino hablamos de una práctica que es de uno para con uno mismo, para con esa otra dimensión inentendible desde la razón, pero que le da sentido y significado al ser. Eso es para mí ser espiritual. Hay un tema que tocaste, Cecilia, de manera tangencial. Y a mí me preguntan mucho cuando estoy en talleres sobre el tema de la espiritualidad y me preguntan qué diferencia hay entre espiritualidad y religiosidad, si es lo mismo, ¿cierto? Entonces a mí me toca aclarar que la religiosidad, especialmente la que es dogmática, cierra a las personas en un sistema de creencias. Y dice, no, es que el único Dios que existe es Jehová, por decir algo, ¿cierto? Y los que no creen en Jehová van a estar condenados. Eso es religiosidad. La espiritualidad abre, es una apertura. La persona que trabaja en la dimensión espiritual acepta que las creencias desde el punto de vista de un ser superior, siempre y cuando conduzcan a un propósito fundamental, que es ser mejores seres humanos, ser más compasivos, ser más amorosos. Entonces, la persona que es espiritual es una persona abierta. Y precisamente yo puedo contar a nivel personal que a lo largo de mi vida académica, de mi vida pues como investigador, he bebido de muchas fuentes, del budismo, ¿cierto? Del taoísmo, pero también magia blanca, en fin, muchas concepciones que tienen que ver con el desarrollo y el conocimiento, especialmente el conocimiento del ser humano. Pero acá tú acabas de decir, la religión cierra. La religión hace lo mismo que la ciencia, fractura, pone en un cuadrito, encasilla la realidad, no la abre. Y acá yo escribí, permíteme que te lo lea, una persona espiritual, ser espiritual, dicho de una manera simple, es ser mejor persona cada día. Es reflexionar cada noche sobre qué puedo mejorar mañana. Es preguntarse en qué actué bien y en qué no, tanto en las relaciones interpersonales como con uno mismo y con la naturaleza.
La religión, la mejor religión, no es ni más ni menos la que me hace mejor persona. Entonces, no puede ser algo que me encasille, no puede ser algo que me cierre, Esa es, no puede ser dogmática. esa es la gran diferencia entre una y otra. Hablo específicamente no de la religión, sino de la religiosidad cuando se convierte en un dogma, ¿cierto? Porque finalmente todas las religiones, pues las religiones grandes, las religiones constituidas, tienen un propósito fundamental. ¿Y cuál es ese propósito fundamental? Pues el encuentro con el ser divino. Ya, o sea, y los caminos pueden ser distintos, porque es que los budistas recorren un camino, los católicos recorren otro camino, pero finalmente todo lo que nos lleve allá constituye lo que nosotros consideramos la espiritualidad. Yo en la segunda parte quiero hablar un poquito acerca de esa dimensión espiritual y cómo nosotros, los que trabajamos en esta dimensión, hemos podido experienciar ese concepto de unidad, ese concepto de sincronicidad del cual hacía referencia Carl Gustav Jung. Yo creo que una de los grandes problemas, Cecilia, en este momento se me ocurre, por lo cual ha habido, digamos, como ese choque entre ciencia y espiritualidad, pero especialmente de la ciencia hacia lo que tiene que ver con lo espiritual. Sí. Es la incapacidad de la ciencia para explicar experiencias como, por ejemplo, las experiencias transpersonales, fenómenos tan humanos como es el amor, como es la ilusión, como es toda esa cantidad de experiencias que son tan auténticamente humanos, porque algunos neurocientíficos se han atrevido a decir que si nosotros conocemos el cerebro, vamos a conocer toda la experiencia humana. Yo De pienso, hecho, existe la neuroteología. O sea, ya la neurociencia está en tantos ámbitos, neuroética, neuroestética, neuroarquitectura. Las neurociencias es como un micelio que quiere entrar en todas partes. Y también hay algunos que hablan de neuroteología. A ver, y de hecho que explican, digamos, qué áreas del cerebro se activan cuando tenemos experiencias místicas o religiosas. Es como tú dijiste, el humano necesita explicar aquello que no ve, que no entiende, para poderlo integrar a su racionalidad. Jung decía, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera duerme y quien mira hacia adentro despierta. Con lo cual, muchas de las respuestas de nuestra alma no están en nuestro cerebro. Y si bien el corazón también es un órgano, se le llama, digamos, tercer cerebro, porque es un órgano endocrinológico, inmunológico, neurológico, se han encontrado neurotransmisores, citoquinas, se han encontrado lo mismo que hay en el resto de nuestro cuerpo. Podría también decirse que es un cerebro, ¿sí? No todo es el sistema nervioso central como las neurociencias quieren hablar. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Es la mirada holística del ser, porque aquello que lo psico, que tiene que ver, psico viene de alma, aquello que es ese hálito que nos da vida y ¿cuándo comienza la vida de un niño? Cuando respira después de salir del vientre de la mamá, ¿sí? ¿Y cuándo termina nuestra vida en este plano? Cuando damos ese último suspiro. Entonces, aquello que está en nuestro hálito vital, en nuestra alma, en nuestra psique, va a determinar lo que nuestro cerebro, active a nuestro sistema endocrino, hormonas, que es nuestra homeostasis, y que eso haga que nuestro sistema inmunológico se defienda o no ante algo que crea que pueda ser peligroso. Pero ¿de dónde surgió en esto que hablamos del estrés lo que yo percibo como peligroso para mí, para que se active mi sistema inmunológico y salga a defenderme? En un desequilibrio en mi interior.
¿Y qué desequilibró? Inicialmente algo que yo percibí con mi psique como potencialmente peligroso. De ahí que el no mirar la dimensión no solamente psicológica, neurológica, endocrinológica, inmunológica, social, sino no mirar la dimensión espiritual, que es la que alimenta esas creencias y esa percepción, sería tener una visión bastante acotada de lo que es el ser. Una visión muy reduccionista, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el temor de muchos científicos, de muchos neurocientíficos, pues hay tantas cosas en la experiencia humana, pues que es que no pueden ser explicadas por esa comprobación, por esa definición que nosotros dimos de la ciencia. Entonces, se requieren unos métodos, ¿cierto?, que sean un poco distintos, por supuesto, de los métodos naturalistas, digamos así, de comprobación de un determinado fenómeno perceptible, porque ya nosotros hemos hablado que cuando hablamos de la experiencia espiritual, pues es algo que no es perceptible, pero que se puede experienciar. El ejemplo que yo colocaba de el amor, nadie puede decir, es que yo te quiero 15 kilos o te quiero una tonelada. O sea, no, es una vivencia, es una experiencia, ¿cierto?, del ser. O también lo que tú decías, Cecilia, lo de las experiencias místicas, que son una realidad, los estados alternos de la conciencia. Cuando se suceden los fenómenos esos de la creatividad, esos grandes obras de arte, que la gente se pregunta, ¿eso de dónde viene? ¿Eso cuál es? Eso está Viene de allí. lo profundo de tu ser. Algunos buscan a través de algún ritual o alguna sustancia poder conectarse con esa parte más profunda de su ser. Y yo he experimentado, porque soy una persona grande ya con muchas cosas, y hoy puedo, a la vuelta de la vida, sí decir que uno no necesita de algo de exterior para poder encontrar esa experiencia profunda del ser y poderla vivenciar. Tú hablabas recién del amor. No hay mejor ejemplo de algo inmaterial como es el amor. Y cuando hablaba Einstein de la energía, ¿qué es sino energía el amor? Y como tal, el amor, y esto lo hemos conversado contigo, el amor, cuando el cuerpo físico que lo manifestaba desaparece, no desaparece de nuestro ser. El amor trasciende espacios, trasciende tiempos, trasciende la materialidad, te acompaña y está guardado en ti profundamente, aunque quien lo expresaba materialmente ya no esté. Esa es la mayor evidencia de la espiritualidad y del alma, porque no es asible. Sin embargo, no solamente es existente, sino es sintiente, profundamente sintiente por uno mismo. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de la primera parte. En la segunda parte, si hay algunos comentarios de quienes nos están siguiendo en este momento, vamos a comenzar hablando acerca de esto. Hay muchísimas personas, Cecilia, que están conectadas, los cuales agradezco infinitamente. Quiero darle agradecimientos a Flor Canovas, Liz Andrea, que está pendiente, Liz Andrea Escobar, Paula Acosta, Adiel Alzate desde Pereira. Está el doctor Casiani, nuestro gran Mi amigo. amor. Un gran abrazo, un gran abrazo. Sí, abrazo, Carlos. Yolanda Arroyave. Está Leonara Arroyave también de Red Estigma desde Cincelejo. Un gran abrazo. Ana Patricia Ríos, Juliana Castaño Montoya desde Pereira, Dairi Soto desde Barranquilla, Ana Milena Navarrete desde Manizales nos está invitando para que vayamos a la feria de Manizales. Un gran abrazo, Ana Milena, y gracias por estar siempre acá presente. María Consuelo Núñez, Ana Patricia Pérez Ríos, está Huilda Escobar desde Barranquilla, mi hermanita, un gran abrazo. Inés de Cristancho, Andrea Torres, Ana Mireya López. Hay muchas otras personas que en la segunda parte voy a mencionarlas. Vamos a hacer un corte
Ya volvemos. Muy bien. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, continuamos con nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Estamos dialogando con Cecilia Shoar Barut sobre diálogos álmicos, una conversada acerca de la relación entre ciencia y espiritualidad. Hay muchas personas que se siguen conectando, lo cual agradezco. Cristina Klassen, Isadora Zúñiga desde Barranquilla, Enrique Pérez, mi estimado colega desde Bogotá, un gran abrazo. Sandra Carmona, vamos a ver quién más está por aquí. Cata Morales, está María Consuelo Núñez, Gloria Restrepo, un gran abrazo, Gloria. Flor Canovas me dice que está desde Buenos Aires. Un gran abrazo a ese país hermano. Cristina está desde Córdoba, Argentina. Gusto de escucharlos. Me interesa el tema. Un cariñoso saludo, Cecilia, te está enviando. Sí. Mariel Libeski. Ahí está, mira, tengo que invitarla a un nuevo programa. Ella debe estar, Mariel, sí, también está desde Argentina, ¿no? Sí. Compañera mía de Yomu. Sí, claro, en una ocasión tuve la oportunidad de invitarla y desde ya le estoy haciendo una invitación porque las personas quedaron fascinadas con ese programa. Un gran abrazo, gracias por estar acá. Olprat Internacional, Oficina Latinoamericana para la Prevención, Investigación y Tratamiento de las Conductas Adictivas. Está Rogelio López. Rogelio López es un amigo mío, también un gran escritor. Un abrazo. Médico también. Isadora Zúñiga de Ávila, el concepto de espiritualidad dice lo siguiente, va más allá de los conceptos terrenales. Rogelio López nos dice, la religión es dogma y la ciencia doctrina. Interesante. Es muy interesante charlar con Rogelio, ya te contactaré. Sí, claro, me gustaría, claro. Estas personas las necesitamos para que nos ayuden, ¿no? Para que nos enseñen a tener una mayor comprensión acerca de la realidad de nosotros como seres humanos. Jairo Alonso Ballesteros, Yolanda Cruz, Jefferson Toro, el jefe de personal de SICO, un gran abrazo, Jefferson. Isperina Rosa, Patti, está desde Cali. Sí. Justo Reinaldo, mire, Justo Reinaldo Favelo de la Olprat desde Cuba. Un gran abrazo, profesor, un gran abrazo. Gloria Restrepo nos dice lo siguiente, mientras voy leyendo, es que tenemos tantas personas, Ceci, pero me encanta. Mientras sigo leyendo, Gloria Restrepo nos dice lo siguiente, el amor permite la transformación de la conciencia. Totalmente. Y permite sanar cualquier desequilibrio que haya en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma. Es una de las herramientas sanadoras más potentes que hay y es intangible. Está Carlos Luis Delgado, el escritor, El cerebro invisible, que también va a ser, está acá con nosotros y
Carlos Luis tiene una invitación para el próximo programa. Lo vamos a hacer y vamos a hablar un poco acerca del poder de la imaginación en los procesos de sanación, que es un tema excelente, es un tema hermoso. Gracias, Carlos. Gloria Restrepo nos dice: la espiritualidad es una conexión del espíritu con un ser supremo, basado en el amor, desde un plano terrenal. Por acá también vamos a buscar lo que nos dice tenemos a un médico de México también que nos está siguiendo, que estuvo con nosotros en el Congreso de la Corporación de la Salud Organizacional, Victorio. Así que un gusto también, que me está mandando mensajitos el doctor Victorio Martínez desde México. Un saludo para ti que estás escuchando. El doctor Casiadi nos dice: hay una categoría interesante de estigma que encontré recientemente, es el estigma asociado a la espiritualidad. Sí, nosotros lo habíamos hablado, ¿no, Cecilia? Como las personas que hemos trabajado, porque pues yo vengo hablando de este tema, como les contaba al inicio, a mí me encanta contar historias, hace ya 40 años, que hace 40 años hablar de este tema, Cecilia, no era fácil. No. Era fácil. No era. Y nos veían como una persona que estaba loco, o como a mí me habían dicho muchas veces, un perro verde. Es que tú eres un perro verde. Y bueno, nada, orgulloso de serlo, lo digo hoy. Sí, claro. Entonces, con respecto al tema de la espiritualidad, sí, los que trabajamos pues en el tema, siempre ha habido la discriminación, ha habido el estigma o la burla, pues, especialmente de aquellas personas pues que son muy cerradas, digamos así, a la parte de lo que tiene que ver con lo de la ciencia. Me gustaría que... Muchas veces, una de las cosas hemos hablado, yo como especialista en estrés y en emociones, hablamos de inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, inteligencia social, y existe una inteligencia espiritual, de la cual pocos hablan. Y pocos hablan porque muy poca gente puede llegar a adquirirla. No es algo con lo que uno nazca, sino que se debe aprender. Y parte de ese aprendizaje tiene que ver con un profundo autoconocimiento, una profunda conciencia universal, conciencia sobre lo que te rodea, empatía para poderlo transmitir y una finalidad, una visión de trascendencia personal. Estos 4 elementos no siempre van de la mano o están juntos. Por lo cual, lo que tú hablas, esto de ser un perro verde, que hace que uno hable de algo distinto desde que uno es pequeño. Tú me dices hace 40 años, yo hace 37, que también estoy hablando de este tipo de cosas. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque después de transitar todos estos años de nuestra vida viviéndola, hemos podido hacer este camino de autoconocimiento, esta búsqueda, porque no es un camino que se termine, no es un camino que tenga final, y hemos podido comenzar a desarrollar, a aprender el transmitir desde un lugar empático al ser, este lugar de conciencia mayor, que es el espacio en donde habitamos. Entonces, quería dejarte esta idea, porque la espiritualidad tiene que ver también con un tipo de inteligencia de la cual está de moda hablar hoy. Cuando hablábamos cómo se estudia, cómo se desarrolla, decías que íbamos a hablar en este bloque. A ver, hay un mogollón de métodos, un mogollón de cursos virtuales, de técnicas para poder trabajar tu espiritualidad y aprenderla. Todos, en definitiva, buscan lo mismo y todos llegan al mismo lugar, el autoconocimiento. ¿Y el autoconocimiento dónde va? Como decía Jung, a la profundidad de tu ser, a meterte en lo profundo de tu corazón, de tu alma, de tu mente, para encontrar esos conceptos, los conceptos de la verdad, de la justicia, del amor, que habita en ti y que te han venido dados, no sabemos de dónde. Bien.
Bien, el doctor Cassiani, con respecto a eso que hablabas, respecto a lo de la inteligencia espiritual, dice, el filósofo francés Frances Torralba lo explica de manera impecable en su libro titulado Inteligencia Espiritual. Bueno, un cordial saludo para Daniel Vargas desde Cali, un abrazo. Hay un tema que, como les decía yo al inicio, vamos a tocar a partir de este momento y me gustaría que si hay oportunidad también opinen quienes nos están siguiendo, que veo que hay personas como el caso del doctor Delgado, el doctor Cassiani, que han trabajado también en esta área y es lo siguiente. Vamos a abordar el siguiente tema, Cecilia, y es posible desde el punto de vista de la ciencia que se pueda estudiar la espiritualidad. Es una pregunta controversial según lo que estamos hablando. Si estamos hablando si es posible estudiar la espiritualidad desde las ciencias naturales, yo te diría no, porque la espiritualidad no entra dentro de la materialidad que estudia las ciencias naturales. ¿Es posible estudiarla desde otro lugar científico que es el de la búsqueda de tu propio ser, las búsquedas de la psicología, las búsquedas de la filosofía, con métodos que no son de las neurociencias o de las ciencias naturales? Yo te diría que sí. Pero entonces ahí volvemos al punto que hablábamos en el módulo anterior. No hay una separación entre la ciencia y la espiritualidad, porque nosotros no estamos fragmentados tampoco. Somos seres pensantes, racionales, emocionales y espirituales. Entonces, si podemos mirarnos desde este lugar, desde esta integralidad que yo te hablaba recién, podemos estudiarnos. Primero, la espiritualidad la tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos. Y para poderla encontrar, tengo que estudiarme a mí misma. Si no tengo una profunda autorreflexión y un conocimiento cabal de mí mismo, poco puedo expresar esa integralidad. Al menos esa es mi idea. No sé qué piensas tú. Sí, ahí quiero detenerme para hablar algunas cosas. Cuando a mí me invitaron a México, se fue el año anterior, a hablar algo acerca de la espiritualidad en un trastorno mental que nosotros manejamos mucho, que es la esquizofrenia. Yo hacía una definición en una de las diapositivas relacionadas con la espiritualidad y de manera muy concreta decía que la espiritualidad es la toma de conciencia de que existe una realidad que subyace a lo que puede ser captado por los órganos sensoriales. Es la experiencia de la unidad dentro de la diversidad. Es saber que como ser vivo no se está solo, sino que se es parte de un todo. Es reconocer lo sagrado de la creación y por lo tanto sentirse parte de esa sacralidad de la existencia. Lo de que si se puede estudiar la espiritualidad, pues desde el punto de vista no de la ciencia natural, por supuesto, sino desde el punto de vista de los parámetros con los que nosotros hemos sido formados, pues como científicos. Hay sobre este aspecto algo que yo quiero puntualizar y es lo siguiente. La espiritualidad no se puede estudiar a través de libros, ni se puede estudiar a través de que haya un maestro o alguien que le diga a uno no. La espiritualidad, la única forma de entender este concepto que nosotros estamos hablando es a través de la propia experiencia, es a través de la vivencia, ¿cierto? Ese es un concepto fundamental. Uno de los maestros de Kriya Yoga, yo soy yogi, nos decía lo siguiente: vale más una onza de práctica que toneladas de conocimiento. Es a través de la práctica que nosotros podemos hacer, porque yo me considero siempre como un psiquiatra transpersonal. O sea, por supuesto, tengo la formación como psiquiatra, pero además soy indagador, soy buscador espiritual, ¿cierto? Ese es un concepto bien importante. Y la búsqueda espiritual solamente se puede dar en el interior del ser. Así es.
nos desconectamos de lo externo y nos metemos a nuestro interior. Así es. Una persona que me diga a mí que trabaja la parte de la espiritualidad y no haga meditación o no haga oración, no le creo. No le creo, porque reitero, eso no se aprende a través de libros, a través de seminarios, sino a través de la propia experiencia. Cuando yo hago la definición de espiritualidad, de que cuando una persona se conecta con lo espiritual, es cuando pierde conciencia de su ser individual y se siente como un ser cósmico, como un ser unido con la divinidad, unido con el Creador, unido con Dios, en fin, el nombre que uno le quiera dar. Sí, Charles Bex decía, orar es hablar con la parte más profunda de nuestro ser. Meditar es escuchar su respuesta. Correcto, correcto. Entonces, la indagación personal para los que trabajamos en esta área, ¿cierto? Las áreas que ya hemos definido, la medicina mente-cuerpo, medicina de la energía, la psiconeuroinmunoendocrinología, en fin, la medicina de la conciencia. Las personas que trabajan en esta área necesariamente tienen que ser practicantes de disciplinas que lo lleven hacia la búsqueda de la espiritualidad. Y estar abiertos a través de esa formación. Y abiertos a escucharse, a escuchar los mensajes que vienen de una dimensión que uno no entienda y a escucharse a sí mismo. Y esto, aunque te parezca, nosotros que trabajamos en salud mental, tú y yo, sabemos que es uno de los grandes desafíos del hombre. Porque pueden orar, pueden meditar, pero no siempre se escuchan a sí mismos. Ese proceso de dialogar, sí. Aquí nos está escribiendo Rogelio López y nos dice lo siguiente: creo que la espiritualidad es el encuentro con nuestra esencia. Sí, pero ¿y cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia, a mi modo de sentirla y de experienciarla, nuestra esencia es la unión con el todo. Nosotros estamos unidos, o sea, nosotros no estamos separados del universo. Entonces, uno de los grandes problemas de la ciencia que tú has analizado muy bien es cuando se desmorona, ¿cierto? Sí, es cuando se fragmenta. Y eso ha sido una de las dificultades que ha tenido en la comprensión del ser humano, tanto en la salud como en la enfermedad. Cuando se hace esa separación, cuando se hace esa compartimentalización, ¿cierto? Como en compartimentos estancos. No, nosotros somos seres dinámicos que fluimos, ¿cierto? Somos parte de ese cosmos, somos parte de ese universo y fluimos con el universo. Y entonces la mayor experiencia que uno puede tener desde el punto de vista de la dimensión espiritual es cuando se conecta, ¿cierto? Con esa esencia de la cual nos está hablando acá el doctor. Entonces, es una experiencia para vivirla, es personal. No es repetir lo que alguien nos ha dicho, no. El camino del descubrimiento y del avance espiritual es personal y solamente se logra a través de la práctica. No hay otra posibilidad. La práctica y la búsqueda de la unidad. Y la búsqueda de la unidad, exactamente. Porque la enfermedad, hablando en medicina, es justamente la fragmentación del ser. La unidad del ser es lo que nos lleva a la salud. Sí. Bueno, dice el doctor Cassiani, en psiquiatría hay una, qué bueno que estén opinando, en psiquiatría hay una línea de investigación creciente acerca de la psiquiatría y la espiritualidad, donde se han planteado intervenciones psicoterapéuticas basadas en la fe. Yo trabajo mucho en esa parte de la fe, he hecho bastantes trabajos y he publicado muchos y creo que la fe en nosotros, los seres humanos, tiene una gran fuerza. Lo mismo a través, por supuesto, cuando es una fe focalizada, que nosotros como especialistas, como estudiosos del área, podemos enseñarle a las personas a esa fe. A creer. O como vamos a hablar en el próximo programa, ¿cierto? Nosotros podemos focalizarla. ¿Esa fe para qué? Para que trabaje
al servicio de nuestro bienestar. Inclusive, si tenemos algún tipo de enfermedad, que esa fe pueda ser canalizada a través de diferentes tipos de técnicas. Yo solamente he mencionado las dos más grandes, que es la meditación y la oración, pero está la visualización, las técnicas del tratar. Hay muchas otras técnicas, la imaginación guiada, en fin, que pueden ayudar a las personas en ese proceso de autoconocimiento. Y esa es la parte fundamental, ¿no? Tú has hablado de la fe y yo te hablo de los milagros. Porque justamente el que uno tenga fe en algo hace que se opere eso que llaman milagros, porque no se puede explicar a través de la razón, y que son esos eventos impredecibles que ocurren y te transforman. Entonces, yo creo totalmente en la idea de que uno se crea a sí mismo, que uno es el arquitecto, el escultor de su propio ser a través de mi libre albedrío, y que puedo transformar cualquier proceso que sea de desequilibrio en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, desde un lugar de fe y operar milagros. Somos seres capaces de crear milagros y creemos no solamente en nosotros mismos, sino en la humanidad que hay en el que tengo enfrente de mí. Un cordial saludo para Graciela Dolores Villa desde Santiago de Cuba. Un gran abrazo para este país hermano. También está Isadora Zúñiga de Ávila. Dicen que formamos un dúo perfecto. Gracias. Nuestra amiga desde Barranquilla, desde la red también. Está bien, sí. Casiani nos sigue diciendo, específicamente destaca William Wilson, psiquiatra, especialista en psicología infantil y neurología, profesor de psiquiatría de la Universidad de Duke, pionero de la psiquiatría cristiana. Es cristiano y sostiene que ante el enfrentamiento entre la religión y psiquiatría mantiene que la psiquiatría puede cooperar como aliado de la fe en la curación de la persona humana. De eso no hay duda. A mí no me cabe la menor duda de que nosotros, a través del trabajo que estamos desarrollando con nosotros mismos, a través de la investigación, podemos colocar esto al servicio del ser humano, en la salud y en la enfermedad. Tú hablabas de milagros. Las personas habitualmente consideran el milagro como algo extraordinario. No, milagro es ver caminar una hormiguita, milagro es ver una flor preciosa, milagro es esto que nosotros estamos haciendo. Así es. Poder dialogar. El milagro es eso. Y ese milagro, ¿qué es lo que se necesita, Cecilia? Pienso yo, claro, es la capacidad que tienen los niños y nosotros de adultos las perdemos, ¿cierto? Y es de admirarse ante un fenómeno aparentemente sencillo, ¿cierto? Es no perder esa capacidad de indagar, de asombro, exactamente, de indagar. Ante de descubrimiento. De descubrimiento que da la ingenuidad del no esperar, la no expectativa, el solamente estar para recibir lo que el universo me pueda dar. Tanto desde estas pequeñas cosas que están afuera, como tú dices, en nuestro mundo circundante, a lo que nos pueda dar de nuestro mundo interno de autoconocimiento. Milagro es esto que estamos teniendo, Uriel. El poder tú desde Pereira y yo acá desde Córdoba, hablar en la misma frecuencia, vibrar igual, comunicarnos y ser uno solo en esto que estamos intentando transmitir. Margarita del Solar y Casa nos dice, maravilloso, muchas gracias desde Chile. Un gran abrazo a este país hermano. Isadora Zúñiga nos recomienda el libro La biología de las creencias y los milagros de Bruce Lipton. Sí, es un libro bien interesante. Pues mira cómo hemos dialogado nosotros, Cecilia, y no hemos estado solos, hemos estado muy acompañados, lo cual agradezco infinitamente. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. Vale. Un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación
que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hoy hemos tenido una conversada, como decimos coloquialmente acá, sobre diálogos álmicos con Cecilia Schwarz-Barut, y hemos hablado sobre la relación entre ciencia y espiritualidad. Yo cada vez que hablo con Cecilia aprendo tantas cosas, Cecilia. En una ocasión te dije que tú eras como un ángel que Dios, pues, el Creador había colocado en mi vida para enseñarme a transitar por esta existencia. En nombre del programa Mente Cuerpo, en nombre de Psico, de Red Estigma, en nombre de todas las personas de acá de Colombia, de diferentes países hermanos que se han conectado, quiero darte los agradecimientos. Infinitos agradecimientos. Yo te agradezco a ti, porque tú me abres la puerta, no solamente me abriste cuando estuve ahí de tu casa, de tu familia, de tu corazón, sino de todo lo que tú transmites y me das a mí. Así que es mutua esta bendición de tenernos. Gracias. Un gran abrazo desde Colombia, un abrazo a ti y para nuestro hermano país de Argentina, a todos los que en este momento nos están siguiendo, mil y mil gracias, y el próximo jueves nos vemos. Hasta luego.